Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Alejandro Martínez Hernández. Él es médico especialista en medicina interna y también en hematología. El doctor también es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Muchísimas gracias, doctor Ramón Alejandro, por aceptar la invitación a dar este tema en este día. Bueno, muchas gracias, Guille, muchas gracias bueno, primero por la paciencia, porque tenía más o menos programado mi tiempo, pero traté de acudir lo más pronto posible. Y bueno, yo sé que ya es últimos temas, vamos a verlo con un poco lo más dinámico que podamos y pues traigo casi puras imágenes más o menos para ver de lo que vamos a hablar. Principalmente esto, bueno, este tema lo he estado checando más o menos pues, por lo que conocemos actualmente, ¿verdad? De la pandemia que bueno, el virus este del COVID-19, que afortunadamente estamos saliendo, ¿verdad?, de este problema, pues es una de tantas que han sucedido previamente. Ahí vamos a ver cómo hay otras enfermedades, incluso pues un poco más peligrosas, por así decirlo, ¿verdad? O dañinas, incluso que el mismo COVID, y que esas están activas y que pues, frecuentemente se presentan incluso en nuestro medio, ¿verdad? Por ejemplo, como es el dengue, el virus de la influenza, que también siempre hay vigilancia sobre esto. Y bueno, aquí un poco la relación con la coagulación, porque lo que vimos en este virus es principalmente que la inflamación que genera la enfermedad, pues trajo como complicaciones principalmente problemas en la coagulación. Y ya veremos ahí que hay otros virus que hacen algo similar. Finalmente hay una, digamos, una lucha interna donde el organismo está tratando de eliminar el agente infeccioso y el virus pues tiene, digamos, sus armas para tratar de quedarse en ese organismo y de alguna manera, pues al hacer eso lo daña, ¿verdad? Bueno, primero vamos a ver a grandes rasgos, pues qué son los virus, ¿verdad? Aquí vamos a hablar principalmente relacionado con los virus. Pues los virus tienen una clasificación, aquí vemos diferentes formas, las diferentes partes que tienen un virus y se clasifican en base a esto, ¿no? A su forma, de qué están hechos, cómo se replican. Y de estos, pues sabemos que hay mucho más de los que afectan a los humanos. Principalmente se agrupan en 21 familias de los virus y es una pequeña parte de todos los que hay en los que están en contacto con algunos animales. Entonces ese ha sido y fue el problema con esta pandemia y con otras infecciones, que hay algunos virus que son exclusivos del humano, hay algunos virus que son exclusivos de animales y en esa interacción de los humanos con los animales, pues es donde puede un virus adaptarse para poder sobrevivir o invadir un organismo, en este caso humano, y dañarlo, ¿verdad? Y cuando son virus que no habían estado en contacto con los humanos, pues es cuando se presentan este tipo de situaciones como las que habíamos vivido. Hablando más de la clasificación de los virus, como introducción, el nombre de los virus pues obedece a diferentes consideraciones, ya sea la enfermedad que producen, quién la descubrió, ¿verdad? Como el virus de Epstein-Barr, el lugar en donde se ha detectado, ¿verdad? Y ya por ejemplo, como el Norwalk, y así sucesivamente, y es como tenemos ya, digamos, conocemos distintos virus. Y aquí, bueno, como ejemplo, ¿verdad? El Comité de Taxonomía de los Virus, por ejemplo, el virus que es muy conocido, que es el virus del ébola, ¿verdad? Es un virus de orden de los mononegavirales, familia Filoviridae, género Filovirus y especie Ebola virus Zaire, porque fue donde se detectó. Y así todos los virus pues tienen esa clasificación. Aquí, bueno, vemos dentro de las clasificaciones, pues que existen familias muy grandes, los virus herpes, que pues esos yo creo que todos los hemos escuchado, adenovirus, que también son virus que principalmente producen problemas respiratorios, el papovavirus, donde está el virus del papiloma, el, los hepannavirus, que son los virus que afectan al hígado, ¿verdad? Los virus de hepatitis, pox, que son los producen algunas otras infecciones, ¿verdad? Como la viruela, los parvovirus, que también vemos que tienen relación, ya ven, con algunos animales, pero por ejemplo esos virus también afectan y producen alteraciones en la médula ósea y aplasia. Y bueno, otros grupos, los picornavirus, que son los más pequeños, por eso viene su nombre de pico RNA, ¿verdad? Que son muy pequeños.
para mixovirus, digamos, hay muchos, y aquí tenemos nada más ejemplificado los tipos de enfermedades que producen. Entonces, esto, pues poco a poco hemos acumulado conocimiento sobre qué es lo que hacen los virus, cómo tratar de prevenirlos, cómo defendernos de ellos, como es con las vacunaciones principalmente. Y vemos que esta es, por ejemplo, ya hablando directamente de los virus que producen alteraciones de la coagulación, están los virus que producen las fiebres hemorrágicas. Antes probablemente del problema del COVID-19, prácticamente las alteraciones de la coagulación más comunes que veíamos eran las hemorragias, ¿verdad?, asociadas a estos virus. Pero ahora, bueno, los virus similares al COVID actual, los coronavirus, que produjeron daños en otros años, el MERS y el SARS-1, también producían algo de trombosis, pero digamos el nivel de diseminación no lo tuvieron tan grande como el actual y tampoco producían tanto problema de trombosis. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es la distribución de diferentes, bueno, a lo mejor no alcanzan a ver, por ejemplo, este punto es el dengue, o algunos otros tipos de virus, los hantavirus, el virus Lassa, el Junín, que es de Argentina principalmente, están en las zonas de Sudamérica, y acá, pues estos que son muy peligrosos, ¿verdad?, el virus ébola y el Marburg, entre otros, y vemos cómo hay una distribución. Esta distribución se refiere como una distribución endémica, es decir, hay un ambiente en el cual este virus se puede desarrollar y es donde se mantiene habitualmente. ¿Por qué? Porque todos estos virus de fiebres hemorrágicas, la mayoría de ellos requieren de un vector, que puede ser un mosquito, puede ser un artrópodo, ¿verdad? Y en algunos casos un reservorio, que puede ser algún animal. Entonces, estos mismos animales y estos mosquitos viven en esas zonas porque es donde se encuentran los climas a los que ellos están adaptados. Entonces, de manera que el virus está adaptado a sus reservorios y el reservorio está adaptado al ambiente. El problema que surge y que ha estado surgiendo, por ejemplo, en años previos era muy raro que nosotros conociéramos casos de Zika o casos de chikungunya. ¿Por qué? Porque por ese cambio en las zonas endémicas donde se están delimitando, por ejemplo, los mosquitos, ¿verdad?, los mosquitos como la Aedes, que lleva el virus del dengue, es lo que hace que se empiecen a diseminar. El problema, si se diseminan virus de una zona endémica a otra, es que va a encontrar a muchas personas o muchos seres humanos susceptibles, y es cuando vuelve a haber nuevamente infecciones más fuertes o brotes más grandes. ¿Y a qué es debido que esas, digamos, vectores y esos virus vayan migrando? Bueno, aquí nos alcanza a ver, dice, los virus y sus vectores son liberados de sus áreas endémicas. ¿Por qué? Pues por lo que conocemos ahora del cambio climático, es decir, empieza a haber temas mejores para que se puedan desarrollar, aparte de que también hemos visto que los mosquitos Aedes, hay otros tipos de mosquitos Aedes distintos al aegypti, que es capaz de vivir en zonas más altas, con climas más fríos, entonces empiezan a tener mayor resistencia y estos virus empiezan a diseminar. Por otro lado, ¿verdad?, pues está también la globalización, ¿no? O sea, el contacto que tenemos, la capacidad, aquí está al fondo, ¿verdad?, un mapa mundi, la capacidad que tenemos de desplazarnos, de desplazar productos, probablemente dentro de los productos también de desplazar, pues, insectos, y también, pues, al desplazarse los seres humanos, pues es, por ejemplo, como fue que nos fuimos contagiando del virus de COVID, ¿verdad?, principalmente por la gran capacidad que tenemos hoy en día de movilizarnos, y por la globalización también, pues que hay mucho movimiento actualmente, mucho comercio. Y yéndonos a la historia, aquí, bueno, tratando de eh, poner en contexto, pues algunas situaciones que fueron un poco complicadas, como toda la desinformación que existió y que sigue existiendo acerca bueno, del COVID-19 y de algunas otras infecciones, como pues algunas personas decían que era un invento, que cómo había podido pasar eso, y vemos, pues como dicen, ¿verdad?, que quien olvida su historia, pues va a tener que repetirla. Esto ha existido siempre, tenemos algunos registros hasta donde se ha podido, ¿verdad?, en la historia de lo que sucedió. No sé si alguien haya escuchado de esta palabra, el cocolistli o güey cocolistli. ¿Nadie? Bueno, sí, lo que, por ejemplo, aquí podemos recordar, este es uno de los informes que hacen los españoles cuando estaban en la conquista, y pues bueno, también hacen murales de aquí, estas personas están infectadas con la viruela, y cocolistli en náhuatl significa, dice, enfermedad o gran enfermedad.
güey, que es una palabra también que viene del náhuatl y que pues, la usamos mucho, significa grande, enorme o muy suntuoso, ¿verdad? Entonces por eso le llamaron así, en la gran pandemia. ¿Qué tan grande fue en esa época? Pues aquí tenemos, fue una de las epidemias más severas en el país, aunque dicen que se debe escribir así, bueno, finalmente yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Ocurrió entre 1545 y 1548 y mató entre 5 y 15 millones de personas, que era el 80% de la población nativa de México. En ese tiempo se consideraba o muchos piensan o describen que el problema fue por el virus de la viruela. Sin embargo, las descripciones que hacen, a ver si lo tengo acá, las descripciones que hacen de la enfermedad no es tanto una enfermedad exantemática, es más bien parece una fiebre hemorrágica. Hay descripciones también en estos libros de la enfermedad que estuvieron observando, que eran enfermedades con síndrome gripal, con moretones, con hemorragias. Entonces parece más un poco a un virus Hanta o incluso a un virus del ébola. Entonces finalmente, pues hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué fue. Se pensó por mucho tiempo que podría haber sido el virus de la viruela, pero las descripciones que hay de los enfermos no concuerdan totalmente con esto. Posteriormente, del 1576 al 78 hubo una segunda epidemia donde murieron otros 2 millones de personas y prácticamente de los que quedaban se murió otro 50%. Entonces, pues, ¿qué pasó? Bueno, ya vimos que pasó unos años después. Vemos que afortunadamente aquí pues fue probablemente mucho menos, ¿verdad? Fue como un 2% o menos de población que estuvo grave con el COVID-19, pero pues si no nos cuidamos pues podemos llegar a tener una segunda epidemia, ¿verdad? Si bajamos los brazos o si seguimos fomentando sobre todo la malinformación o la desinformación. Principalmente lo comento porque nosotros somos personal de salud y probablemente muchas personas acudirán a nosotros a pedirnos una opinión, ¿verdad? Y si nuestras opiniones van basadas en que es un invento, cuando podemos irnos a los libros de, digamos, de historia de la medicina, donde vemos que esto no es algo nuevo, esto es algo que ha estado ocurriendo en la humanidad. Y de hecho, lo que más se había estado temiendo son las epidemias de influenza, porque la influenza se puede diseminar mucho mejor que los coronavirus habitualmente. Y por eso fue lo que pasó en el 2009, ¿verdad? Que hubo mucha alarma porque se pensaba que iba a ser una epidemia más grande. Entonces eso constantemente se está investigando y se está estudiando. Para eso están pues las áreas de epidemiología, en el caso a nivel mundial, en Estados Unidos el CDC, que pues se involucra en muchos lugares. ¿Qué tanto trabajan o qué tanto hacen o bueno, se inventan las cosas o no? Bueno, pues por ejemplo, en los trabajos que tenemos acerca del virus de la polio, que sabemos que es un virus que estaba muy cerca de erradicarse y ahora con el problema de la pandemia pues volvieron a haber brotes. En el Mundial de Brasil del 2014, pues diríamos, bueno, eso que, bueno, en el Mundial de Brasil del 2014, donde hay un cúmulo de mucha gente de todas partes del mundo, hicieron investigaciones buscando que no hubiera brotes. Y hay reportes del CDC de que en las cloacas o en las cañerías de los aeropuertos de Brasil encontraron virus del polio nativos de África. Es decir, todo eso siempre se está censando y se está checando. Afortunadamente no hubo brotes. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha inmunidad de rebaño contra la polio, ¿verdad? Pero probablemente si hubiera encontrado personas en riesgo o en zonas de mayor riesgo, pues hubiera podido haber un brote. Entonces, de manera de que eso lo podemos consultar en páginas oficiales y pues ayudaríamos mucho como personal de salud que somos todos los que estamos aquí en no fomentar la desinformación y si no podemos dar la información, pues orientar a la gente en donde lo pueda ver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, digamos comparado, esto es una pintura acerca de la fiebre bubónica, ¿verdad? Que era bubónica porque producía pues estos crecimientos de los ganglios y que también esta pues, fue de las más grandes en Europa. Ahí, por ejemplo, ya si vemos los datos del cocolistri, pues fue incluso más grave, ¿verdad? Y más grande que la peste bubónica, que sin embargo, si tú ves, en muchos países de Europa tienen hasta monumentos pues a los muertos o a las personas que estuvieron atendiendo a los muertos, porque fue algo devastador en esa época. Es decir, no es algo nuevo las epidemias y pues hay que, digamos, conocerlas, ¿verdad? Y aquí hablando nuevamente, bueno, ya aterrizando en el tema, vamos a ver principalmente de todos los virus que vimos ahí en la tabla, bueno, a lo mejor no se alcanzaban a ver, pero más o menos para darnos una idea
de las familias de virus y cuántas cantidades de virus hay, que sabemos hasta ahora que tienen, digamos, que producen enfermedad en los humanos, porque hay algunos que no han producido, pero pueden llegar a hacerlo, ¿verdad? Estos principalmente son los virus que pueden producir enfermedades hemorrágicas, los filovirus, como el ébola y el Marburg, que ya vimos que son, me imagino que ya han escuchado de ellos, vean, están localizados principalmente en África. Si recuerdan, hace algunos años hubo unos casos en Estados Unidos incluso. Afortunadamente lograron contenerlo. ¿Por qué? Porque vean, la transmisión en estos virus se puede dar de humano a humano. Entonces ahí sí era algo de gran riesgo ese brote que hubo ahí en Estados Unidos. Y la mortalidad, vean, del virus del ébola del 50 a un 90%. Y del Marburg, pues de un 50%. Son muy parecidos, pero vean, la mortalidad del virus del ébola es mayor. ¿Cuántos muertos hay al año aproximadamente? Bueno, cerca de 10,000 a nivel mundial. ¿Cuántos del Marburg? Mucho menos, ¿verdad? Menos de 10. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en una zona endémica. Entonces, sí, con lo que estábamos mencionando, y fue lo que pasó en Estados Unidos, es una persona que había viajado a África, viajó en un periodo de ventana, llegó a Estados Unidos, se sintió mal. Afortunadamente, estaba en un país donde tienen un muy buen sistema de vigilancia. Probablemente si hubiera llegado a otro país se hubiera diseminado mucho más, de manera más seria ese caso, ¿verdad? Pero vemos a nivel mundial, pues menos de 10,000 muertes, menos de 10, pues no son tantas. La mortalidad es muy alta, pero la contención probablemente del mismo vector y del mismo virus es lo que hace que no produzca tantas muertes. ¿Qué es lo que pasa con el dengue? Que es un flavivirus, pues principalmente está en los trópicos a nivel mundial, y lo que decíamos, ya se ha estado extendiendo fuera de esas zonas. El medio de transmisión afortunadamente no es de humano a humano, tiene que ser a través de un vector que es un mosquito, y la mortalidad pues va de un 1 a un 5%, mucho menos, ¿verdad?, que los otros dos. Sin embargo, las muertes anuales pues son mayores. ¿Por qué? Pues porque anualmente muchísima gente se infecta del virus del dengue, ¿verdad? Y pues por eso es importante, digamos, también, digamos, no es despreciable un 5% de mortalidad, claro que es mucho menos que el 90%, pero desde el punto de vista epidemiológico, de morbilidad, de inasistencias, de hospitalizaciones y de gasto en salud, pues representa mucho más, ¿verdad? Otros virus como los arenavirus, principalmente en África, aunque hay algunos reportes del año pasado, creo que fue de algunos casos en Brasil, estos principalmente por exposición a roedores, igual a una fatalidad no tan alta, unas muertes pues tampoco tan elevadas como el dengue, a pesar de que tiene una mortalidad más alta, como es menos prevalente, pues no las hay, ¿verdad? Y luego ya los bunyavirus perdón, que son los del Congo, el hantavirus, que el hantavirus es un virus todavía un poco más, digamos, versátil, porque puede producir enfermedad hemorrágica y también puede producir una enfermedad similar a la neumonía que produce el COVID-19, con la diferencia que en los muchos casos de hantavirus, cuando daña al pulmón, es que se presentan hemorragias alveolares, hemorragias pulmonares, lo cual no era tan común en COVID, eran más bien microtrombosis o síndromes de insuficiencia respiratoria grave, ¿verdad? Pero no tanto hemorragias alveolares como pasa en el HANTA. Y el otro virus que está relacionado con trombocitopenia, ¿verdad? Que también tiene pues una mortalidad más alta, pero como está muy aislado, pues no produce tantos casos. Entonces, digamos, estos son los virus que producen principalmente enfermedad hemorrágica. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la diferencia entre cuando un virus puede producir una hemorragia o una trombosis, ¿verdad? Como es el caso del coronavirus, lo ponemos, digamos, como la muestra, porque realmente no ha habido antes virus que produjeran tanta trombosis como este virus, ¿verdad? Y lo que se dice es que finalmente, digamos aquí hablando de la coagulación como si fuera una montaña rusa, lo que sucede, dicen finalmente, la coagulación es igual siempre, ¿verdad? O sea cual sea la gente que lo está estimulando, primero va a haber una etapa de coagulación o de formación de coágulos, y después de esa formación de coágulos puede haber una etapa de hemorragia. Siempre va a ser igual. ¿Cuál va a ser la diferencia que estos virus produzcan hemorragia y estos trombosis? Pues la forma como atacan al sistema inmunológico. En el caso de los que producen hemorragia,
principalmente su primer efecto es que empiezan a bajar el sistema inmunológico, empiezan a producir más inmunosupresión y esto hace que la replicación del virus pueda ser más alta. Todo esto genera una, digamos, activación muy importante de la coagulación y lo que le sucede al cuerpo es que se le acaban las proteínas o las sustancias que ayudan a formar los coágulos. Ahora se activa todo y entonces llega una segunda etapa en la que ya no hay una coagulopatía que se llama por consumo o una coagulación intravascular diseminada y es cuando viene la hemorragia. Si ustedes ven, así como pasa con el virus del dengue, todos estos virus tienen más o menos una vida o una historia natural similar. Empiezan con un cuadro como una gripa, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, ¿verdad? Y posteriormente vienen las alteraciones hemorrágicas, ¿verdad? Principalmente el dengue hemorrágico y todo esto, por lo general lo tenemos que esperar en la segunda semana de que el paciente tiene la enfermedad. A veces parece una etapa ya de convalecencia porque baja la fiebre, pero empiezan las alteraciones hemorrágicas. En el caso del COVID, pues lo que sucede principalmente es que la replicación del virus, digamos, va a ser más lenta y la activación de la coagulación no va a ser tan rápida, de manera que no se van a consumir los factores. Y lo principal que hace es que estimula ciertas proteínas que son procoagulantes. Aquí en el caso del COVID, como la mayoría de la afectación era en las venas, por así decirlo, en la circulación pulmonar, pues era donde generaba mayor parte de esa trombosis y ahorita vamos a ver más o menos a nivel celular cómo ocurre. De manera que vamos a ver que en la coagulopatía de enfermedades virales hay varios factores. Los factores patogénicos de hipercoagulabilidad y de hipocoagulabilidad, que ahorita lo vamos a ver en un esquema. La procoagulación, ¿verdad? Que por ejemplo, en el caso del virus del ébola, que vimos que es de los más mortales y que genera mucha hemorragia, o sea, esas personas, por ejemplo, es muy raro ver que alguien con dengue hemorrágico se muera por el sangrado. Se mueren más bien porque empiezan a fallar otros órganos, porque empieza a haber fuga capilar. En el caso de las personas con el virus del ébola, se mueren del sangrado, o sea, se desangran prácticamente. ¿Y por qué? Porque hay una proteína que tiene este virus que activa mucho la coagulación en la etapa temprana. Ya vimos entonces, en los primeros días se acaban todos los factores de la coagulación y en los siguientes días pues vienen todos los sangrados. Algo que se llama endotelio. El endotelio son las células que recubren nuestras venas por dentro. Entonces hay algunas enfermedades que lo dañan. Y hace muchos años pues se pensaba en el endotelio como una célula que nada más está cubriendo la vena por dentro para que la sangre pueda circular. Hoy en día sabemos que el endotelio son células muy activas, tienen muchas proteínas de la coagulación, tienen una proteína que se llama factor de von Willebrand, que es un activador muy importante de la coagulación y de las plaquetas, ¿verdad? Y aparte producen también prostaglandinas para evitar que se formen coágulos, de manera que al dañar el endotelio se quitan esos factores protectores y se empiezan a liberar las sustancias que producen los coágulos. La vasculopatía, bueno, endotelopatía se refiere a la parte interna del vaso sanguíneo y la vasculopatía se refiere a que se daña otra parte del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo afuera del endotelio tiene una pared que tiene músculo liso, tiene tejido conectivo para formarlo y esa es la zona que se daña en algunas enfermedades. Por ejemplo, el COVID produce daño al endotelio y daño vascular, de manera que produce trombosis tanto venosas como arteriales, digamos, son mecanismos un poco, pues que les da esa capacidad de producir trombos. Las estrategias de tratamiento en coagulopatía, pues habitualmente a la fecha no tenemos, digamos, como tal un tratamiento dirigido para combatir esta cascada. La hemos conocido mejor y lo que se puede hacer principalmente es disminuir la respuesta del cuerpo, a qué es lo que hacemos con esteroides, con los medicamentos que se estuvieron usando, el tocilizumab, algunos anticuerpos, con anticuerpos de donadores. Es como se trata de combatir hasta la fecha. En algunas enfermedades, incluso como en el COVID, ¿verdad? Se empiezan a utilizar anticoagulantes. En etapas iniciales, en algunas de estas enfermedades hemorrágicas, también se utilizan anticoagulantes, pero ya en las etapas finales, pues ya no se utilizan, ¿verdad? Porque pues finalmente el problema es la hemorragia. Y en muchos casos, por ejemplo, en las etapas de hemorragia, pues empezamos a utilizar, digamos, transfusiones de plasma, transfusiones de productos para tratar de formar coágulos, pero ahí, digamos, hay una
desorden en la coagulación, porque a veces en estos casos, cuando ya hay coagulación intravascular diseminada, hay hemorragias, pero aparte también hay trombosis. Entonces, a veces estos tratamientos son contraproducentes o a veces incluso tenemos que poner factores de la coagulación como el plasma y aparte dar anticoagulantes. Es decir, estamos hablando de una situación ya muy compleja y muy grave para el paciente. Y luego, bueno, al final vamos a hablar de la trombogenicidad en COVID-19. Aquí, bueno, recordando un poco de la historia, esta es una foto de México en 1915, cuando fue una epidemia de tifo. Y bueno, no se alcanza a ver, pero pues se ve como pues, prácticamente todas estas personas están esperando para ser atendidas en una calle. Y bueno, aquí básicamente son, digamos, los dos esquemas, este es uno y este es el otro. En este primer esquema, pues lo que está mostrando es cómo es que se produce el daño por parte del COVID y en este cómo es que se produce por parte de las enfermedades que producen fiebre hemorrágica. Y principalmente lo que mencionábamos en el caso en el caso del COVID, pues lo que va a haber es que va a haber una activación a los macrófagos principalmente y a los neutrófilos que va a generar ciertas sustancias proinflamatorias, principalmente interleucina 6 fue la que vimos muy involucrada, ¿verdad? Y luego directamente una activación de la coagulación, la generación de mucha trombina, que es la principal sustancia de la coagulación, que va a generar que en el endotelio, que este es el representado del endotelio o las células de la vena, de las venas, ¿verdad? Se van a empezar a formar coágulos porque el endotelio empieza a liberar también sustancias como el factor de von Willebrand, otras como inhibidores de los anticoagulantes naturales que tenemos para que nuestras venas no se formen coágulos tan fácilmente. Se daña el glicocálix, que es una protección que tiene también el endotelio, y las células de las defensas, como son los neutrófilos, empiezan a liberar el contenido de ellos, que se llaman NETs, que estas principalmente pues, van a dañar también al endotelio, van a activar las plaquetas y van a producir los trombos. Y en el caso de las enfermedades hemorrágicas, pues va a ser diferente. Que era lo que mencionábamos, que estos van a producir una inmunosupresión. Estos afectan a las células dendríticas y a las células de linfocitos T. Estas células, porque principalmente son las células, las células dendríticas, son las células del sistema innato, es decir, el sistema que tenemos de defensa de primera línea, que lo que esté entrando al organismo lo van a atacar. Pero aparte de atacarlo o tratar de evitar que nos dañe, estas células son las que van a informar qué es lo que está llegando, es decir, si es un virus ya conocido, si ya estamos vacunados, si ya hemos tenido antes, esa célula va a activar a los linfocitos que van a generar ya una respuesta más específica. Entonces, estos virus afectan a esas células, las, digamos, hacen que funcionen mal o no funcionen y entonces no van a activar a los linfocitos y entonces los linfocitos no van a trabajar y es como si no hubiera, digamos, en el caso de los virus, probablemente, por ejemplo, flavivirus, que es como el virus del dengue, que ya hay vacunas que están en estudio, pues probablemente este sea uno de los principales problemas, ¿verdad? Que el virus llega y en donde nos ataca principalmente es en el sistema, digamos, de información de nuestras defensas, de manera que las células de segunda línea o las células de una actividad más específica no van a poder actuar. Y esto finalmente pues, va a empezar también a generar una cascada de alteraciones de la coagulación, pero a diferencia, como no tenemos todo este sistema trabajando, pues se van a empezar a consumir o activar más los factores de la coagulación, de manera que se van a empezar, digamos, a desgastar y más adelante pues ya vamos a tener un déficit de estas sustancias y se van a producir las hemorragias, de lo que conocemos como coagulopatías de consumo. Por último, bueno, para hablar un poco de la trombogénesis o cómo actúa el COVID como enfermedad productora de coágulos, vamos a ver que, bueno, nos sorprendió, bueno, aquí es un caso clínico de todo lo que producía el COVID, la neumonía, los días que duraba, cuando empezaban los problemas de la trombosis, cómo tenían que oxigenarse los pulmones, digamos, todo, pues todo prácticamente una ciencia nueva que se tuvo que hacer en base a este virus. Y lo que encontraron en los estudios, estos estudios empezaron a hacer en los primeros pacientes que habían fallecido, se empezaron a hacer autopsias para ver qué es lo que pasaba
a nivel de los pulmones, a nivel del endotelio. Y aquí, por ejemplo, lo que llaman endotelialitis, vemos cómo este se supone que es un endotelio sano y este es un endotelio enfermo. Si ven cómo se ve muy diferente, muy poroso. Encontraron, por ejemplo, algo que es muy raro, células productoras de las plaquetas que se llaman megacariocitos en los coágulos que estaban en los pulmones, o sea, esas células empezaron a migrar, o sea, había un estímulo, digamos, muy fuerte a nivel inflamatorio y también encontraron en diferentes órganos estos mismos coágulos con megacariocitos y fibrina, es decir, la coagulación se llevaba a cabo en muchas partes del organismo, no solamente en los pulmones, pero sí los pulmones pues eran su principal foco. Y aquí vemos, bueno, cómo era que afectaba a los pulmones. Aquí principalmente, ¿por qué afectó tanto a los pulmones? Bueno, porque hay un receptor que se llama de angiotensina, que digamos es muy prevalente a nivel de los pulmones y es un receptor para el cual el virus tiene capacidad de pegarse y empezar a inhibir su acción. Al inhibir su acción, la sustancia que debería de inhibir este receptor, que es la angiotensina, empieza a aumentar y empieza a haber vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos empiezan a cerrarse y a llevar menos sangre a la circulación, a provocar pues, los problemas también de trombosis y de disminución de la oxigenación a nivel pulmonar. Era una disminución de la oxigenación tanto por inflamación dentro del área donde se lleva el oxígeno, que son los alveolos, como dentro de la circulación. Digamos, muy diferente a lo que hacen muchas neumonías, que habitualmente únicamente dañan esta zona, ¿verdad? Por eso es que era, digamos, tan grave y tan rápida la afectación a nivel pulmonar. Aquí, bueno, más o menos es el esquema que hemos visto anteriormente de cómo eh, se forman, digamos, sustancias a partir de la destrucción de las eh, células que actúan en el sistema inmune y de la coagulación. Y principalmente aquí ponen como ejemplo, por ejemplo, otras enfermedades que producen coagulación, como es la púrpura trombocitopénica trombótica o la coagulación intravascular diseminada, que acá los tenemos como ejemplo, digamos, el COVID-19, cuando se estaba empezando a estudiar, veíamos que tenía un poco de otras enfermedades que ya conocemos que producen trombosis, como son, perdón, las enfermedades por inflamación, ¿verdad? Sistémica, que llevan un aumento del factor de von Willebrand y del complemento, las enfermedades por activación del hemofagocitosis, que producen muchas citocinas, el CID o coagulación intravascular diseminada, que también produce activación de la coagulación y disminución de la remodelación de los coágulos o fibrinolisis, y otra enfermedad que se llama síndrome antifosfolípidos. Digamos, el COVID, tú estudiabas y tenía en muchas situaciones algunas características de uno, algunas características de otro, o muy diferentes. Es decir, la enfermedad nos mostró muchas situaciones que se parecía mucho a cada una y algunas veces estaba más hacia otra u otra, pero finalmente quedó, digamos, en medio de esto y es una coagulopatía, pues que es exclusiva prácticamente de este virus. Y aquí en esta tabla vemos más o menos lo mismo que viene ahí, pero ya ejemplificado en qué alteraciones producen. Por ejemplo, en producir lo que se llama tromboembolismo. Tromboembolismo, ¿qué significa? Pues que se forma un coágulo y ese coágulo migra. ¿A dónde nos preocupa más que migre? Pues a los pulmones, ¿verdad? Que es donde daña más. Y vemos cómo, por ejemplo, el COVID-19 tenía trombosis venosas, es decir, de venas grandes o en venas muy pequeñas. La CID solamente produce trombosis. El síndrome hemofagocítico también puede producir, igual que el COVID, microtrombosis o venosas. ¿Verdad? El síndrome antifosfolípidos pues puede producir arteriales o venosas principalmente. Y luego vemos otras alteraciones, por ejemplo, las plaquetas. Las plaquetas no hablan habitualmente tanto el problema en el COVID, más que en etapas ya muy avanzadas. Entonces, podían estar elevadas, podían estar bajas o podían estar normales. Y vemos que en la mayoría de las otras enfermedades están bajas. El dímero D, que es un marcador de activación de la coagulación y de la inflamación, pues habitualmente en niveles muy altos en el COVID, también en el CID y en otras enfermedades, pues llega a estar normal. Es decir, vemos cómo sí compartía características con unas y no con otras, y es como más o menos se ha ido estudiando y dilucidando, pues más o menos la forma de actuar y se fue, digamos, tomando en cuenta qué tratamientos eran los más efectivos para poder controlar el problema.
aquí en este caso, por ejemplo, se empezó a utilizar prácticamente anticoagulantes en personas que tenían enfermedad moderada y enfermedad muy grave. Posteriormente, ya ahora más adelante, el año pasado, ya tenemos artículos más controlados, donde ya hay más información, donde sí se ve un beneficio en las personas que tienen una enfermedad moderada con los anticoagulantes para disminuir estas trombosis, pero en personas con enfermedad muy grave no se alcanzaba ya a ver un beneficio tan grande. Entonces ahí habla de que tenemos que seleccionar muy bien a qué pacientes se les va a dar anticoagulantes. Incluso algunos estudios mencionaban que había incluso mayor mortalidad usando los anticoagulantes, pero finalmente ya el estudio mejor diseñado fue el que salió el año pasado, pues nos dice que finalmente sí está indicado, ¿verdad? Y el mayor beneficio va a ser a las personas que tengan una afectación pulmonar con enfermedad moderada principalmente. Bueno, y pues mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Agradecemos al doctor Ramón Alejandro Martínez Hernández su presentación. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. A distancia en el chat no hay. Bueno, no hay. Agradecemos al doctor Ramón Alejandro y entregamos su constancia por su reconocimiento, perdón, por haber presentado. Muchísimas gracias, doctor. La evaluación ya la pueden hacer, la evaluación inicial y ya la pueden hacer en línea. Los que falten de inscribirse, pues acérquense al departamento de enseñanza, la mayoría ya está inscrito. Se cumplió con la meta eran 110, ya tenemos como 220 registrados en línea. Y mañana los esperamos a las 8:30, iniciamos el día de mañana. Así que damos por concluidos los temas del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia.